Comunidad Católica Virtual. Les presento al predicador católico hermano Reinaldo Méndez con el tema Mi hermano, camino a la salvación. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Les saluda su hermano Reinaldo Méndez, predicador católico en El Salvador. Mi hermano, camino a la salvación. Ya Jesús nos advertía y nos mostraba el camino para la salvación. San Mateo en el capítulo 25, en los versículos finales, nos decía Jesús: todo lo que hicieron con estos más pequeños, conmigo lo hicieron. Todo esto que no hicieron con mis hermanos más pequeños, conmigo no lo hicieron. De alguna manera el Señor nos enseñaba que la forma como encontrar nosotros, o el examen final o la salvación, será la actitud que cada uno de nosotros tengamos hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo, especialmente aquel que está más necesitado. Hoy quiero compartirles del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, versículos desde el 19 en adelante, la conocida parábola del rico y de Lázaro. Y dice la palabra del Señor así: Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 en adelante. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino, y todos los días hacía espléndidos banquetes. Echado a la puerta del rico había un pobre cubierto de llagas llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamerle sus heridas. Murió el pobre, y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. Murió también el rico y lo sepultaron. Estando en el lugar de los muertos, en medio de tormentos, alzó la vista y divisó a Abraham y a Lázaro a su lado. Y lo llamó y le dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, pues me torturan estas llamas. Respondió Abraham: Hijo, recuerda que en esta vida recibiste bienes, y Lázaro por su parte desgracias. Ahora él es consolado y tú atormentado. Además, entre ustedes y nosotros se abre un inmenso abismo, de modo que aunque se quiera, no se puede atravesar desde aquí hasta ustedes, ni pasar de allá hacia nosotros. Insistió el rico: entonces, por favor, envíalo a casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, que les advierta, no sea que también ellos vengan a parar a este lugar de tormentos. Y le dice a Abraham: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y respondió: no, padre Abraham, si un muerto los visita, se arrepentirán. Y le dijo: si no escuchan a Moisés ni a los profetas, aunque un muerto resucite, no le harán caso. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Un poco largo el texto, queridos hermanos, pero refleja de muchas maneras cómo aquel pobre, dice Lázaro, llamado Lázaro, estaba, dice, a la puerta de aquel rico, deseando comer los manjares, las fiestas, los bacanales que aquel hombre hacía todos los días. Porque así dice el Evangelio, que este hombre rico hacía banquetes, espléndidos banquetes, todos los días. Todos los días invitaba a sus amigos, invitaba a su familia y hacía grandes banquetes. Pero aquel pobre Lázaro, que estaba enfermo, leproso, estaba él adolorido,
tirado en el camino a la puerta de su casa, ni siquiera lo tomaba en cuenta, ni siquiera compartía con él sus bienes. Y dice que el pobre Lázaro fue al seno de Abraham y el rico fue al infierno. Y dice que este rico decía a Abraham: permite por lo menos que Lázaro moje sus llagas y venga acá a refrescarme en este lugar de tormento. Y el padre Abraham le respondía: pues no se puede, ¿verdad? Bueno, le dice: al menos envía a Lázaro para que vaya a avisarle a mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y le dice: pero ahí tienen a Moisés y los profetas, que simbolizaba el Antiguo Testamento, o podríamos decirlo, ahí tienen la palabra de Dios. Pero este rico le dice: pero no, padre, si un muerto resucita van a querer. Pues dice el padre Abraham: si tienen la palabra, si tienen el mensaje, si tienen la buena noticia, aunque un muerto resucite, no le creerán. Queridos hermanos, esto se vive hoy en día en nuestra sociedad. ¿Cuántas personas, cuántos Lázaros, cuánta gente necesitada en el camino de nuestra vida? ¿Cuántos niños mueren de hambre? ¿Cuántas personas con enfermedades graves que no tienen para medicamentos? ¿Cuánta gente pasa situaciones difíciles y no tiene a alguien que le brinde la mano o que le brinde una ayuda? Hay muchos Lázaros en nuestra sociedad hoy en día. Gente que muere de hambre, decía, enfermos. Gente que está viviendo situaciones muy tristes, dolorosas, de soledad, de enfermedad. Hoy, con estos tiempos del coronavirus, ¿cuánta gente ha muerto? ¿Cuánta gente está de duelo, está de luto? ¿Cuántas personas viven con angustia porque no saben qué van a comer el día de mañana? Porque no saben si van a poder o no van a poder trabajar en un futuro, con el temor, con el miedo a exponerse al virus, poder contagiarse y perder la vida. ¿Cuántos Lázaros hay hoy en día cerca de nuestra puerta? Que a lo mejor, tal vez usted y yo no somos ricos que hacemos grandes banquetes, ni vestimos con púrpura y lino, ropas caras o cosas grandes, tal vez no, pero sí tenemos algo que dar, algo que compartir. ¿Sabe cuál es el pecado de este hombre rico? No fue no tener compasión de su prójimo solamente, fue ser indiferente ante la realidad que muchas personas viven a nuestro alrededor. Y es que el pecado muchas veces nos ciega. El pecado no nos permite ver la realidad de otra manera, sino que el pecado, principalmente del egoísmo, nos lleva a pensar solamente en mí, ¿verdad? Yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra, pues también yo. O a lo mucho, pues a mí lo que me importa es mi familia, ¿verdad? Lo demás no me importan. Si el vecino come o no come, pues no me importa, ¿verdad? Cada quien haga su propia vida. Si la persona que está cerca de mí está enferma, pues ese es su problema, no es el mío. El pecado de este hombre no fue no solo compartir la riqueza que tenía, sino que ser indiferente, ser insensible, pensar solamente en él o en los suyos y olvidarse completamente de los demás. Eso es el pecado del egoísmo, de la soberbia, de la vanidad. ¿Cuánta gente hoy en día vive con mucha vanidad, buscando la aprobación de otras personas o la admiración de otras personas? ¿Cuánta gente hoy en día vive solamente para lucirse, para darse a conocer, para ser populares?
para tener las mejores cosas, la mejor ropa, el mejor vehículo, la mejor casa, y se olvidan completamente de los demás. Eso, queridos hermanos, se llama pecado de egoísmo, de indiferencia, de insensibilidad. Hay muchas necesidades en este mundo, en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra colonia, hay mucha necesidad. No solamente a veces necesidades materiales, a veces hay necesidades espirituales o emocionales. Simplemente el hecho de orar, de interceder por otra persona nos va ayudando a liberarnos del egoísmo. El pensar, compartir con otros que a lo mejor están pasando una situación más difícil. En los últimos años o décadas quizás, muchas colonias por seguridad han implementado muros, vallas, ¿verdad? Cercos, seguridad privada, que por supuesto, claro, la gente en su derecho, pensando en su seguridad, lo hace. Pero también de alguna u otra manera eso nos va llevando a alejarnos de los demás, a vivir aislados, a vivir encerrados en nosotros mismos, en nuestro propio círculo de seguridad, y a desinteresarnos, insensibilizarnos de la realidad que viven los demás a nuestro alrededor. Decía, el pecado nos ciega. La indiferencia, decíamos hace un poco, la indiferencia nos hace ciegos, sordos, paralíticos y mudos, porque nos lleva a centrarnos solamente en nosotros mismos sin importar los demás. Debemos de aprender a compartir con el otro, a pensar en los demás. En este mundo y sociedad egoísta que vivimos, los cristianos, especialmente como católicos, estamos llamados a hacer el bien, a practicar la misericordia, a preocuparnos por el prójimo, por el que tenemos cerca. Claro, no vamos a quizás solucionarle los problemas a los chinos, a los rusos, a los alemanes, a los del África. Claro, a ellos no podemos solucionarle los problemas, podemos orar por ellos, pero sí podemos resolver los problemas o ayudar a resolver los problemas del vecino, de mi prójimo, de aquel que en el camino Dios me lo presta o me lo presenta para que yo le ayude. El Papa Francisco, en la Cuaresma del año 2017, en su mensaje para la Cuaresma, nos decía, el otro, o sea, el hermano, el prójimo, es un don, es un regalo que Dios me ha dado, porque a través de él yo puedo alcanzar la salvación. ¿Qué tal si aquel rico le hubiera ayudado a Lázaro, hubiera sido solidario con él, hubiera sido sensible, hubiera estado dispuesto a ayudarle, pasarlo a alguna habitación o a algún lugar, darle de comer si él tenía en abundancia? Pero no, simplemente no le importaba. E incluso a veces no solamente no nos importan las personas, sino que a veces hasta nos estorban. ¿Cuánta gente, y lo ha dicho el Papa Francisco, cuando pasa ante un necesitado o ante una necesidad, lo que hace es simplemente voltear el rostro, voltear la cara y ver mejor hacia otro lado? Eso, queridos hermanos, es pecado, es la indiferencia, es la insensibilidad. Por supuesto, no tenemos dinero o millones para resolverle los problemas a mucha gente, pero sí tal vez se los podemos resolver a mi abuelo, a mi hermano, a mi primo, a mi vecino, a mi compañero en el trabajo, a mi hermano que está en la iglesia. El pecado más grave y más duro, la enfermedad más grande, es la indiferencia. Jesús decía, lo que han hecho con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. Lo que hacen con estos, a mí me lo hicieron. Lo que no hicieron con estos, a mí dejaron de hacerlo. Dios nos llama, queridos hermanos, y nos
enseña el camino a la salvación. El camino a la salvación son las actitudes que yo tengo con mi prójimo, las actitudes que yo tengo con mi hermano. Si puedo ayudar, voy a ayudar. Si puedo hacer el bien, voy a hacer el bien de muchas maneras. A veces el bien podemos hacerlo también, ¿verdad? No solamente dando una moneda, tal vez dando parte de nuestro tiempo, tal vez escuchando a un anciano o a lo mejor ayudándole con la carga a una persona que trae alguna carga. Hay 1000 maneras, 1000 formas. Lo importante es hacerlo, no ser indiferentes ante la realidad de otros, ante la necesidad de otros, del enfermo, del que está pobre, de aquel que está endemoniado quizás, o aquel que está viviendo una situación difícil. Si yo puedo ayudarlo en algo, si está a mi alcance, si está en mis manos hacerlo, hay que hacerlo, porque a través de eso podemos alcanzar la salvación. Que Dios les bendiga. Nos escuchamos en el próximo programa. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis ruega por nosotros.